Saludos, señores. Muy buenos días. Ya está usted en Panorama Semanal. Este espacio que el doctor Héctor Guerrero y yo tenemos para compartir con ustedes. Y que hacía mucho tiempo hacía. Guerrero Heredia. No te metas con Carmen. No, pero ella Doña sabe. Carmen sabe muy bien. Ella sabe que si hay alguien que yo respeto ahí en esa casa, y hasta miedo le tengo, es a ella. No me le atravieso, no. No, nunca. Bueno, hacía mucho que yo no atrapaba a Héctor Guerrero Heredia en una entrevista porque de vez en cuando y de cuando en vez uno de nosotros decide entrevistar al otro. Y vamos a ver temas interesantes que ustedes le llamará la atención porque habitualmente no se tocan. Cuando tú entrevistas a un psiquiatra o a un psicólogo, son entrevistas muy lineales, son obvias las preguntas y obviamente una pregunta obvia arrastra respuestas obvias. Y aburridas. Entonces, ustedes verán que esta entrevista no será así. Comenzaré con esta. Héctor, si a ti te invitaran con unos cuadros de estos que usan los maestros, los profesores para dar clase y para proyectar cosas, y te dicen ahí, escríbeme cuál es el principal problema conductual en República Dominicana, ¿qué tú escribirías? Aburridamente te puedo decir que sin dudas alguna es el alcohol. El primer problema conductual, y eso es un problema conductual o una adicción. Bueno, porque una adicción termina Entre siendo... los trastornos conductuales, el abuso de alcohol es el más devastador de todos, por su legalidad, por su tolerancia, porque socialmente no se nota, pero no hay nada que destruya más hogares, más seres humanos, que destruya la salud física del individuo, que el alcohol. Entonces, el principal problema que debería plantearse abordar un político en República Dominicana debería ser el alcohol. Tú dices como el una consumo política. de alcohol. Sí, porque si es el principal problema conductual y la conducta es lo que de alguna manera define el perfil de una sociedad. Entonces, se supone que un político debería presentar como principal intención abordar el tema del alcoholismo. No, porque justamente el alcoholismo es un problema porque es aceptado y es la automedicación social de los últimos 3000 años de la historia de la humanidad. A la automedicación. Claro, el alcohol es la automedicación, principalmente en los hombres, varones, XY, ¿verdad? Para ponerlo todo políticamente correcto. Y además de eso tiene una tolerancia estatal, donde paga impuestos, donde los grandes rones en nuestro país tienen apellidos de familias famosas. Entonces, realmente el problema del alcohol solo se ve en la patología grave, cuando ya el alcohólico se convierte en un problema de salud física, de salud. No quiero dividir salud física y mental, pero de salud física, problemas de familia, problemas conductuales. Pero si nos vamos al alcoholismo que no lo detecta ni el psiquiatra ni el psicólogo, por ejemplo, 75% o más de los accidentes de tránsitos mortales
hay un paciente alcoholizado de por medio. Eso ha bajado un poco porque ahora la mayoría de los accidentes mortales son en motores que, aunque un gran porcentaje están bebidos, pero el motor es más fácil de morir en un accidente. Pero la realidad es que los niveles de cirrosis hepática a futuro, problemas de salud, hipertensión, cáncer, que lleva el alcohol, más el problema de alcoholismo per se, es la causa número uno. Entre los políticos, el alcoholismo. Altísimo. Altísimo. Sí, altísimo. Y entre los curas. Mira, yo no te puedo hablar de los curas. No creo que sea tan alto en los religiosos, tanto los cristianos, los protestantes, como los curas. Realmente, no tengo esa incidencia. Pero en los políticos y en la población general es enorme. La evolución del alcoholismo entre las mujeres. Y casi empatando al hombre. Después de los 50 años, sí. Después de los 50 y años. las jóvenes están bebiendo igual que los hombres. ¿Cuál es la relación que existe entre la adicción, a la relación porcentual, la adicción a las drogas, ¿verdad? Cocaína y marihuana, que son las que más se consumen aquí, y el alcohol? ¿Qué por ciento de la población que es adicta pertenece a una o a la otra? Mira, aquí existía un cliché que se manejó durante muchos años, más de 40 años, que la entrada de las drogas era la marihuana, como que la marihuana era como la que le abría las puertas a otras drogas. Eso ha cambiado y sabemos que posiblemente sea lo contrario. El usador crónico de marihuana en su mayoría se queda en marihuana solamente. La puerta de entrada a otras drogas más fuertes es el alcohol. Los psiquiatras, ¿cuál es la adicción más frecuente en los psiquiatras? Alcoholismo, y bien alta. ¿Por qué es tan alta entre los psiquiatras? Porque es aceptada socialmente. Ellos llegan por la práctica social. Bueno, la generación mayor que yo, o sea, no los baby boomers, los psiquiatras baby boomers, la incidencia de alcohol es muy alta en el mundo entero. Los psiquiatras ya de mi generación X, después los Z y hasta la generación millennial, hay de todo un poco. Y los psicólogos, entre los psicólogos. Los psicólogos yo no conozco mucha data realmente, pero el psicólogo no tiene los niveles de alcoholismo de la psiquiatría, ni de la medicina en general. El político, vámonos por aquí, el político es un ente que por su propia naturaleza alimenta mucho el narcisismo. Eso no hay que ser un especialista, ¿verdad? Pues yo no soy especialista y lo sé. Alimenta mucho el narcisismo. En República Dominicana, los políticos presentan eso como elemento identitario. ¿El alcohol? No, el narcisismo. Más que el narcisismo, y eso lo hemos discutido quizá en otras ocasiones, quizá no en Panorama Semanal porque son tecnicismos, pero más que la personalidad narcisista como estructura y condición mental, clúster B, o sea, el grupo B de los trastornos de personalidad, yo lo ubicaría más en lo que se llama el trastorno antisocial, el delincuente. O sea, la personalidad... ¿El político tiene una personalidad proclive al delincuente? Automáticamente. ¿Por qué? Pero, Domingo Páez... No, porque una cosa es la corrupción. Coge tus manitas y dime, ¿quiénes son los verdaderos políticos serios de cada uno de los partidos? Tú lo puedes señalar. ¿Qué hace la mayoría? ¿Qué hace la mayoría? El narcisismo es una cosa. Es que narcisismo es una palabra que se ha mal utilizado. ¿Por qué? Porque el narcisismo, la gente cree que el narcisismo es el tigre que se cree que es un arrogante. Que o sea, lo asocian a la arrogancia. No. La naturaleza básica en un país tercermundista como la República Dominicana para saber negociar, sobrevivir y tener éxito en la política nuestra, la personalidad antisocial es la primera.
¿quién tú calificarías como más narcisista? ¿A Hipólito o a Leonel? Como buen psiquiatra, no puedo hacer un diagnóstico sin haber conocido a los pacientes. Sí te puedo decir que esos no son los diagnósticos de ninguno de esos dos jóvenes que tú acabas de mencionar. ¿No son narcisistas ninguno de los dos? Es que ahí es que voy. Es que el narcisismo es visto desde un punto, pero no, por eso tú dices, bueno, es que Hipólito es muy seguro, dice lo que quiera. Tú dirías, ¿son características narcisoides? Tú puedes decir, sí, Leonel, intelectual, nadie, ¿cómo dijo? Cuando dijo, nadie intelectualiza, nadie razona, hay otro, nadie, eso mismo. Nadie pero conceptualiza. No, exacto, pero acuérdate algo muy importante, y es donde voy. Los narcisistas per se como diagnóstico psicológico y psiquiátrico son personas de una autoestima muy baja. El narcisismo es un mecanismo de defensa. Entonces, las mujeres es más abundante, esa patología es más abundante en las mujeres que en los hombres. Una vez lo dije y me cayeron arriba todas las psicólogas, pero del punto de vista, los grandes narcisistas obviamente son hombres porque no vamos directamente al diagnóstico per se, pero creo que el narcisismo entre hombres y mujeres, si nos vamos a la patología estricta, anda igual entre hombres y mujeres, aunque los libros dicen que es más entre los hombres. Mi real world, mi propio mundo, de ya, por lo menos en República Dominicana, de 23 años, trabajando sin parar, te puedo decir que andan por los mismos números. En los últimos días, en República Dominicana se han visto muchos casos públicos y judicializados de violación. ¿Ustedes tienen la impresión de que hay un incremento de violación sexual o es simple y llanamente que el Ministerio Público, el Estado está siendo más activo o es que hay más denuncias, las víctimas están siendo más proactivas en la denuncia? Mira, yo creo que las violaciones sexuales reales, porque acuérdate, tú estás hablando con el psiquiatra te está dando datos científicos. No decir, que hay mucha... No. Por lógica, en esta época donde todo se graba, donde todo cae en las redes, la incidencia de violaciones relativas debe ser menor que hace 30 años. Somos más gente, hay más situaciones, pero violación per se. Ahora bien, luego de todo movimiento woke, feminista, toda esta empoderamiento que se ha dado al discurso femenino, cualquier cosa, mírate que en España tú no le puedes tirar un piropo a una mujer porque ya cae dentro del acoso. Entonces, obviamente el acoso, producto de este nuevo lenguaje que se está autolimitando y ya se está autodefiniendo de nuevo, porque las exageraciones en que cayó la izquierda en los últimos 30 años llevaron a un punto de que la gente se tiene que revisar de nuevo. Sí. Matrimonio gay, que si esto, todo ese tipo de crianza, los homosexuales, ¿cómo se dice? Adoptando. Todo eso ahora está en un proceso de revisión. Por ejemplo, cuando yo viví en los Estados Unidos, yo viví en la cúspide del movimiento woke. Y justamente vengo de una universidad que es donde se crearon la mayor cantidad de movimientos feministas en los Estados Unidos. Entonces, definitivamente nosotros vimos, que cualquier hombre, cualquier novio, cualquier muchacha le metía una demanda a un tipo y que era violador, que me violó, que hubo sexo no consensuado. Recuérdate que ese es otro punto también que ya se llama violación. Que ella era mi novia, pero que ese día ella no quería y yo tuve sexo y me incomodé y me puso una demanda. O el esposo con la mujer. Entonces, se han dado una exageración de sobrecasos, que es lo que te puede dar a ti la idea de que ha aumentado. Pero violación de por sí, en un mundo donde las mujeres están ahí, no creo que haya aumentado realmente. Vamos a entrar al cerebro. ¿Qué se produce en el cerebro humano
que lleve a un hombre a violar a una mujer? O sea, ¿cuáles situación se dan ahí en términos cognitivos, en ese mapa? En ese mapa que está cubierto por el cráneo, en ese mapa, ¿qué se da, qué se produce que lleve a un hombre a elevar tanto el deseo sexual que rompa con digamos que la pared, sí, la el pared que equilibrio. tiene la mujer frente a él, y también que rompa con aquella autorrepresión ética? ¿Qué se da ahí? Bueno, tú lo primero que tienes que abordar ese tema del punto biológico, psicológico y social. Porque no hay duda de que del punto de vista social, el acto de violar a una mujer, vámonos de hombre a mujer, ¿verdad? De violar a una mujer es un acto de poder violento. Eso es lo primero que tú tienes que entender. Es un acto de poder violento. Esa es la parte social. En la parte biológica, si nos vamos a nuestros queridos cerebros, uno puede reducir un acto de violación y decir que hay una serie de neurotransmisores que se desbalancean en un momento dado y el paciente agrede. Falta de oxitocina, aumento exagerado de dopamina, aumento de noradrenalina, aumento de testosterona, disminución del sistema GABAérgico, aumento del sistema del glutamato. Y tú dices, bueno, esos son los cambios de neurotransmisores que se dan en el momento que un paciente agrede sexualmente a otro. Esa es la explicación. Bueno, esa es la explicación de nuestro cerebro, pero no es igual. Ya te dije, poder, violencia, disfunción de neurotransmisores, y diríamos entonces que la parte psicológica, porque dije que era biológica, psicológica y social, ahí podemos entrar ya a diagnósticos establecidos de pacientes psiquiátricos que tienen más incidencia de actos de violación, un trastorno bipolar, un espectro autista, un esquizofrénico y más que todo un paciente con historia pasada de abuso sexual sobre él o sobre alguien cercano a él. Los grandes traumas de la niñez. Ahí entra la parte psicológica. Entonces, todo eso, ese conglomerado de fenómenos que yo te acabo de explicar es lo que podría ser la parte conductual de un paciente que viole. ¿Y qué tiene más peso? ¿El aspecto moral o el aspecto químico? Para mí, en la parte de la violación, el aspecto psicosocial. Más lo psicológico que todo lo otro. Más lo psicológico. Sí, más que, fíjate, yo soy un psiquiatra biologicista. Tú sabes que yo me manejo en la biología psiquiátrica, en la psiquiatría de precisión, pero en el caso específico de las violaciones, en general, los traumas psicológicos, las condiciones psicológicas de base, deben ser el mayor Entonces, disparador. El poder es secundario, o sea, el poder, el elemento de poder. No, porque el elemento de poder es como el hombre traumatizado psicológicamente se expresa a través del poder que ejerce sobre la víctima. Bueno, vamos a una pausa. Yo no sé en qué están los muchachos, pero vamos a una pausa, vamos a hacer la primera pausa para cuidarnos de no pasarnos, porque habitualmente quien lleva este control es Héctor. Pero que dejen espacio para el anuncio de Vilight, Sí. el anuncio de neurociencia, el anuncio de Boglio. Sí. Claro, claro. Que lo pongan. De jabón Cuavasex. Cuavasex. Sí. Bueno, entonces vámonos a la pausa primera para protegernos y venimos. Bueno, retornamos a Panorama Semanal en esta entrega especial de entrevista con el doctor Héctor Guerrero Heredia. Bueno,
¿dónde se da con más frecuencia las violaciones? ¿En el ámbito homosexual o en el ámbito heterosexual? En el heterosexual. Pero ¿Por qué? 80-20, porque sí, porque esa es la estadística. Bueno, pero puede tener alguna explicación. Lo que pasa es que el abuso sexual, homosexual en la juventud, en la niñez, en la infancia, tiene una serie de parámetros que no están muy bien establecidos, no están muy claros. Los juegos sexuales entre varones en esa época. Está en aumento la homosexualidad aquí. Mira, la homosexualidad, su expresión externa socialmente aceptable, obviamente que ha aumentado, aunque los números deben estar ahí. Hay algo que es un poquito difícil. Ahora sí me metiste en un plano difícil. Ahora ni tú mismo sabías voy a salir para dónde ibas. Si tú lees a Yuval Harari, homosexual, gay, y tú lees todos los grandes antropólogos, historiadores, paleontólogos, psiquiatras evolucionistas, psicólogos evolucionistas, tú te vas a dar cuenta que los primeros 400 o 500 mil años del homínido, de donde venimos nosotros, era normal y lógico que las prácticas sexuales se hicieran con el mismo sexo y que la copulación entre hombre y mujer se diera en épocas muy específicas, cuando la mujer menstruaba. Me explico. Imagínate tú, 200.000 años atrás, los hombres salían a cazar en grupo. Tenían que dormir en grupo. Se pasaban la vida en ese grupo. Quizás ni volvían de nuevo a la cueva anterior. Entonces, ese nomadismo que había para salir a cazar, tú dices, bueno, pero que eran nómadas también, andaban con sus mujeres en una época. Sí, es cierto. Pero cuando salían a cazar, con ese frío, con poco fuego, no, y además se unían entre ellos. Y la reproductora era la mujer, siempre había un balance en términos. Practicaban el sexo entre ellos, lo que le llegara. Imagínate esos hombres, los niveles de testosterona en un momento dado, en el amanecer, y surgía. Es la misma lógica que tú tienes que aplicarle cuando te dicen a ti que en las cárceles, en los barcos, en los marinos, las prácticas homosexuales son hasta medio aceptadas, todavía en esta época. O sea, eso es algo vital. ¿Y qué pasaba con las mujeres? Bueno, las mujeres quizás estaban en la caverna adentro, entre ellas, y practicaban el acto sexual entre ellas. Bien, el sedentarismo, tú sabes, y tú lo sabes porque lo hemos hablado aquí, que es uno de los fenómenos sociales más importantes que ha tenido la historia de la humanidad, hace ya que el hombre regrese al mismo lugar de donde salió. Entonces ahí el hombre comienza a convivir más tiempo y de manera constante con la misma mujer. Y es ahí donde se van creando las filiaciones. No hay duda que la oxitocina, que es la hormona del apego, se fue creando, fue generándose y se creó eso que ahora le llaman amor para vivir. Entonces, si nos vamos en ese punto, el homínido, tú dices, pero todos los animales no tienen práctica homosexual. Y yo te digo, no, espérate. Los animales solo copulan. Hay muy pocos indicios de que verdaderamente los animales tienen sexo. Si tú ves a un perro oliendo a otro, eso no es sexo. Entonces, la sexualidad creada por nuestro lóbulo frontal, por nuestra corteza prefrontal, por la activación del área dorsolateral, del área ventromedial del cerebro, es que crea esa dinámica de la sexualidad. Entonces, la sexualidad es posiblemente una de las características que diferencia al hombre del resto de los seres vivos. La homosexualidad, vista desde la perspectiva religiosa, su tránsito viene, digamos, de
la práctica que tú señalabas ahorita, salen a cazar, hombres y La mujer en la, la en la mujer cueva. en la cueva, etcétera, etcétera. Es la homosexualidad es una migración de el ámbito no religioso, ¿verdad? Y después viene a ser estigmatizada por el ámbito religioso. Cuando tú dices ámbito religioso, tú te quieres La ideología que lo impugna desde la pero iglesia. quieres hablar de la judeocristiana, de la católica, de los últimos 2000 años. Sobre todo la Porque entre los judeocristiana monjes- la judeocristiana La católica. y la árabe, la musulmana. la musulmana, que son las que tienen posiciones más radicales y digamos que vienen desde... No son radicales realmente. En los musulmanes, inclusive en esta época, existen los jovencitos. Pero comenzó hoy. No, pues la posición que tiene el Islam frente a la homosexualidad es bestial. Sí, es bestial en un momento, pero uno de los mecanismos de poder es tener efebos, jóvenes. La misma efebofilia que se dio en la cultura grecorromana. Sí. Entonces, en el catolicismo, el primer factor de la forma en cómo se decidió que el cura no tuviera hijos no fue ni un factor religioso ni un mandamiento, fue un factor económico. Si los curas tenían hijos, las iglesias y el Vaticano no fueran ricos, porque fueran ricos las familias de los curas. Entonces, ese factor y esa presión psicológica que se le puso a los clérigos, imagínate tú, prohibición, no pueden tener hijos, las mujeres están lejos y usted está metido en un monasterio. Usted está metido en un monasterio, un joven de 16 años metido en un monasterio. ¿Qué le pasa a un muchacho a los 16 años, a las 4 de la mañana, cuando se dispara el cortisol, cuando aumenta esa testosterona que está a 4.000 kilómetros por hora y no hay mujeres de por medio? Obviamente que las prácticas homosexuales en esa población específica, la incidencia de personas homosexuales es mucho más alta que en el resto de otras poblaciones. ¿Dónde está situado ese instinto por aparearse o esa vocación por aparearse por el sexo, por el mismo sexo? No es aparearse. Ese es el punto. Es lo contrario a aparearse. No. La evolución te dice que la homosexualidad está bien definida como una manera de que los machos no alfa tengan sexo y no procreen. Porque la procreación de machos alfa es lo que quiere la evolución. Tú dices, bueno, Guerrero, pero eso pasó hace en los últimos medio millón de años, ha dejado de pasar en los últimos 10.000 años. ¿Tú me estás entendiendo? Cuando yo hablo de evolución, yo no estoy hablando del hombre de ahora, yo no estoy hablando del hombre de la Edad Media. Señores, el hombre actual con cultura y con escritura no tiene 3.000 años, 4.000 años, pero el hombre tiene medio millón de años en la Tierra. Entonces, en esos primeros medio millón de años, tú dejabas, les llaman la teoría de los primos, la teoría de los tíos, hay muchísimas teorías, estas son teorías obviamente, pero la lógica te dice que en la época anterior, los machos alfa eran los que debían procrear, los más fuertes, los más corpulentos. Entonces, eso era lo que quería la mujer, que las embarazara a ellas. En el proceso evolutivo de la religión. De la religión. De la religión. De las Me metiste en religiones. teología. Ahora el psiquiatra pasa a teología. En el proceso evolutivo de las religiones, que se da paralelamente con el proceso evolutivo de la sexualidad. ¿Qué tú me podrías decir? Aumenta la vocación homosexual ahora, en los últimos tiempos, ha aumentado la vocación homosexual con el repliegue de la vocación religiosa,
o antes que había mayor presencia de la religión en el ámbito social, había también mayor vocación, mayor inclinación a la homosexualidad? ¿En cuál de las dos etapas había mayor inclinación a la homosexualidad? Ahora, si tú, y eso hay informes sobre eso, un informe famoso de Boston, en Boston se hizo, el famoso escándalo de Boston que hubo hace unos años, los periodistas. Con los Sí. religiosos. Así, Lo primero que hasta el cardenal tú estuvo. tienes que preguntarte, y ahora se puso de nuevo, ahora con la salida de Osoria, Sí. el caso de Woselowski. Sí. Fíjate, tú tienes que entender, esa pulsación homosexual es un demonio. O sea, tú destruyes tu vida por tener sexo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te dice el estudio? El estudio te dice que posiblemente, porque queremos ser políticamente correctos, ¿quién de un entorno familiar en esta época moderna y posmoderna aspira a ser cura? ¿Es el macho alfa? La mayoría de los casos no. Por ejemplo, nosotros tenemos un macho alfa que fue cura. López Rodríguez. ¿Tú me estás entendiendo? Pero López Rodríguez posiblemente es una excepción. Y tú lo notas y él se hace ver el macho alfa. Entonces, hay una predisposición psicosocial de qué individuo quiere entrar al monasterio. Pero directamente, porque yo di muchas vueltas haciéndote la pregunta. Antes la gente era más religiosa. Tenía mayor vocación a la homosexualidad antes que era más religiosa. No te puedo dar ese dato. Ahora. Realmente yo no tengo ese dato. No te tengo ese dato así, no lo veo de esa manera. Porque la vocación religiosa ha bajado y la vocación de ser religioso ha bajado por los metarrelatos que han desaparecido. Y eso lo hemos tratado aquí con François Lyotard. Cómo los metarrelatos van desapareciendo. Cómo hay algunas religiones que están disminuyendo y otras que están aumentando. Ahora bien, que en la religión islámica la prohibición hasta con muerte a la homosexualidad, ¿por qué tú crees que se da? Se da justamente por la misma razón que los islámicos no comen cerdo. Los islámicos no comen cerdo porque no se lo quisieran comer, sino que los islámicos cuando comían cerdo se morían de triquinosis y de oncocercosis, es lo mismo. Los judíos también. Entonces, son los musulmanes que dicen, no, es pecado comer puerco. Pues asimismo, las prácticas homosexuales eran tan lógicas entre los hombres que la prohíben de una forma radical. Y eso es lo que pasa con la incidencia de homosexualidad en países musulmanes. Las personas que viven en democracia, que no viven en países islámicos, asocian la práctica homosexual a un derecho, al ejercicio de un derecho. De una expresión de libertad. De una expresión de libertad, ¿verdad? Y bajo ese criterio se construyen relatos justificativos, aunque sean microrelatos justificativos. ¿Dónde tú sitúas, digamos, la vocación de alguien a sentirse atraído por el mismo sexo? En el ámbito psicosocial, en el ámbito químico, o en el ámbito del ejercicio de libertades. La misma pregunta con el violador, después de esta pausa. Dime, ¿dónde podríamos situar esa vocación a sentirse atraído por el mismo sexo? En el ámbito cognitivo, allá arriba. Biológico. En el ámbito sociológico. Social y psicológico. Bueno, psicológico, pero también el ámbito legal. Legal. Porque la legalidad pone un freno
limita, sociedad, sí, limita eso. Sobre todo, podemos tomar como ejemplo los países donde el Islam es la religión predominante. O sea, que son la mayoría ya. sí, ahí hay un tema de legalidad, de derecho, de norma, que le dice, te mato, Mira, Alá te mata si tú... Y hay alguien que siempre olvidamos, que son la mayoría, que son los indios. En la India también la práctica homosexual en la juventud es todo el tiempo. Bueno, porque ahí en la India está más fragmentado. Esas castas, los parias, sí, los parias sucede de todo. Está más fragmentado que en otros países de práctica de Islam. Sí, mira. Escuché los otros días, aparte de una entrevista que se le hizo a el doctor José Joaquín Puello. José Joaquín, que sigue activo, qué bueno ver una mente de 80 años ser productivo. Yo lo pongo a él junto. Hay un grupo de personas de esa edad que todavía son genios. Y José Joaquín viene de la neurocirugía. O sea, José Joaquín viene es un cirujano que se enfrenta de forma morfológica al cerebro. Pero él se ha dado cuenta que eso aburre a veces, hay que meterse en la psiquiatría. Y entonces yo estoy viendo mucho a José Joaquín hablar ya en el plano del cerebro pensante, de la cognición, la orientación, el lenguaje, la atención, el juicio, la memoria, la diferencia que se nos hace a los hombres de los animales, el lóbulo frontal. Y escuchaba, él como biologicista, hablar de esas estructuras cerebrales, esas áreas cerebrales, esos neurotransmisores cerebrales, esos marcadores genéticos que hay, que se diferencian al cerebro de un hombre gay, de un cerebro de un hombre heterosexual, el cerebro de una mujer homosexual y el cerebro de una mujer heterosexual. Y los hallazgos, aunque no son definitorios, y sentí que ahí el doctor Puello fue bien rampante, nosotros no somos tan radicales como un buen neurocirujano, pero sí existen áreas comunes entre el cerebro de un hombre gay y una mujer heterosexual y entre una mujer lesbiana y un hombre heterosexual. ¿Entiendes? Entonces, no hay dudas de que existen ciertos parámetros en que podría definir la preferencia sexual. Si a eso le agregamos el desarrollo de nuestros genitales externos a través de genéticamente programar a las hormonas y a nuestros neurotransmisores a que te hagan varoncito, todos nacemos hembras. Son las hormonas las que cambian por el X y por la Y, cambian el pulso de hormona para que tú desarrolles el pene, para que tú desarrolles la afiliación a la testosterona. Pero bueno, entonces sí hay un proceso hormonal. Están los procesos que se han visto hallazgos ahora con la resonancia magnética, la espectroscopía. Esos hallazgos se están tratando de hacer más específicos sobre homosexualidad. Y número 2, y número 3, la teoría social. La teoría social, los juegos infantiles, homosexuales, el trauma en el homosexual, la historia de que detrás de cada homosexual podría haber cierta violación, cierta manipulación sexual entre hombres o entre mujeres. Al final, yo como científico no te puedo decir a ti que la razón de la homosexualidad está en el cerebro solamente. Está en ese concepto biológico, psicológico y social multifactorial en este momento. Los genes, que no fallan, los genes están ahí. La agrupación de lo que se llama el GWAS, que son ese genoma ya bien, esos estudios de genoma bien establecidos de todos los genes, de todos los locus, de todos los genes, agrupan una serie de
de genes que sí podrían predisponer a un paciente a ser homosexual o no, pero son muy inespecíficos. O sea, no todas las poblaciones homosexuales tienen el mismo grupo de genes, hay algunos muy en común, pero realmente tampoco podemos establecer. En otras palabras, si tú hablas ChatGPT te va a decir exactamente lo que yo te estoy diciendo. ¿Por qué se asocia la virilidad, el poder, la imposición al machismo? Esa es lo contrario. El verdadero homosexual es el macho alfa. La homosexualidad... Ahí hay una disonancia entre hay la una disonancia palabra cognitiva, inclusive. Ahí podemos discutir, eso sería otro tema, porque lo que pasa es que socialmente lo que la gente asocia con homosexualidad es al afeminado, pero el afeminado tiene un rol más hacia la mujer que verdaderamente, fíjate lo que digo, el hombre que definitivamente quiere un hombre, lo quiere alfa, no lo quiere afeminado. físicamente. ¿Entendiste eso que te dije? Sí, sí. Entonces, sí, si tú le preguntas a un que lo gay, domine. dice, tú eres un gay, ¿cómo te gustan los hombres a ti? Macho. Yéndonos a la parte física del acto sexual, ¿cuál órgano es más sensible, la vagina o los esfínteres del ano? Tú acabas de invitar a nuestro hermano de la vida, a Mario Lama, vamos a traer a Mario Lama, que Alvarito agarraba con esos temas. Y cuando Alvarito tenía la Z allá abajo, Lama, el partero, que entre, y nos entraba a nosotros y hacía esa pregunta. Levantaba la... Definitivamente. Cuando se le caía el gobierno en la mañana. Cuando se caía el gobierno en la mañana. Cuando él estaba aburrido, yo me acuerdo de Julio que cada vez que entrábamos nosotros hacía así, vámonos ya, que ya él se va a quedar con el loquero y con el partero. Bueno, te puedo decir que el área del cuerpo humano con mayor densidad, o sea, de grupos de fibras sensibles, está en el clítoris de la mujer. El clítoris. Ahí no hay duda. Y algo que la gente no entiende, porque no conoce bien lo que es la homosexualidad, uno que la tuvo que estudiar. Yo hice grupos de homosexuales en mi tercer año de psiquiatría. Yo manejaba grupos de homosexuales veteranos de guerra. Y entonces, nosotros tenemos que entender que la homosexualidad masculina en el área sexual, la gente cree que es anal. No. La mayoría de la actividad sexual entre hombres es oral. ¿Es oral? Sí. Entonces, en el caso de los presidiarios, Sí. que se le condena de entrada a terminar siendo homosexual. No se le considera homosexual no. a las prácticas sexuales que se dan en las cárceles. ¿En las cárceles? No. ¿No se consideran homosexual? No. ¿Cómo se considerarían? Testosterona alta. Bueno, necesidad. Llegamos al final, señores. Este conversatorio... ¿Te preocupa todavía a ti a tu edad la homosexualidad? No. Yo pensaba. No. ¿Tienes muchos amigos tú con problemas de orientación sexual? No. Que la sociedad se ha abierto tanto que necesita que le construyan relatos explicativos para que puedan entenderse. Y como yo tenía que compartir hoy con el psiquiatra, busqué esos relatos explicativos para que mucha gente que están por ahí dentro del closet se sientan estimulados a salir del closet, porque ya eso no es un problema. No fuimos.